Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy. Vamos a tener la tertulia literaria de Monshil, nuestro libro de octubre. En redes y en el anterior live, Lidia también está en el trabajo. En el anterior Insta Live del club de lectura con el que hicimos conjunto, él y la otra chica decían Monsil, Monsil todo el tiempo porque en español así lo vemos, pero en coreano el sonido sí no existe. Ellos no pueden decir sí, lo que lleva a que eso suene Monsil. Listo, entonces empezamos. Esta es la portada en español. Debemos empezar hablando sobre el autor, Kwon Jong-sen. Su nombre es tan particular y como tan antiguo que al principio yo no supe que era el nombre del autor. Pensé que era el nombre de un lugar o de una institución, hasta que bueno, ya descubrí que sí era. Su romanización está ahí abajo, por si lo desean buscar. Él nació el 10 de septiembre en 1937 en Tokio. Aunque haya nacido en Tokio, pues no se considera japonés, porque como hemos venido aprendiendo, Japón no da la nacionalidad, no importa cuántas generaciones en tu familia hayan vivido en Japón, usted siempre va a ser de la nacionalidad de sus papás. Entonces él es coreano, nacido en Tokio. Después de la liberación de Corea, más o menos en 1945, su familia retorna a Corea. Ellos fueron extremadamente pobres y él no recibió educación formal. En vez de eso, él viajó por todo el país haciendo diversos trabajos y pasando muchas dificultades. Incluso él llegó a recurrir a las apuestas para poder sobrevivir. Entonces estuvo en una condición bastante precaria. Ya en 1967 él se establece en Andong como el cuidador de la iglesia local. Entonces era el que se quedaba durmiendo ahí, el del aseo, el de la seguridad. Entonces digamos que ya Andong se considera como la cuna, sin serlo, sin ser de donde nació, pero es el punto donde está ese mural tan bonito que ven ahí, donde hay la mayoría de recuerdos y de cosas relacionadas con él. Nunca se casó ni tuvo hijos. En el testamento, esa es su casita, es punto de visita, la gente va a una especie de museo. Él no tiene museo, pero su casa hace el papel. En el testamento, él todas las regalías de sus libros se las dejó a organizaciones sin ánimo de lucro. Muchas de esas coreanas, pero otras de África y de diversos países, así con necesidades fuertes. Fallece el 17 de mayo del 2007 de una enfermedad, no se aclara qué, pero pues en su vejez, ya sabiendo que llegaba, ya se le acercaba la fecha de partir, hizo el testamento y ahí escribió, aparte de las regalías, que su casa quedara abandonada a la naturaleza. Yo creo que le han cumplido esa petición del testamento a medias, porque la casa sí se ve un poquito trajinada, pero está atendida. O sea, no la dejaron realmente así a la intemperie, lo que fuera, no. Y él pidió que lo cremaran y sus cenizas fueran dispersas por las montañas que están detrás de su casa. Fue un hombre muy sencillo. En todas las fotografías que se ven, pues la verdad no son muchas, pero en las que se alcanzan a ver, siempre es en esa piecita ahí adentro, como en el suelo, con sus libritos, todo muy, muy sencillo y todo muy minimalista, el verdadero estilo. Esta es la Fundación Cultural Infantil de Kwon Jong-sen. La pueden buscar en coreano como Kwon Jong-sen Orini. Orini es de niños. Munhwa Cultura Icheran. Esta está en Andong también. Hay muy pocas fotos de este lugar, no sé por qué, no parece semi turístico, pero solamente alcancé a ver de una familia que visitó, entonces siempre estaba ahí la familia y por eso no coloqué las fotografías. Pero es muy agradable y ellos reciben en su página web, que no tiene versión en inglés, creo, estaba solamente en coreano, como propuestas de proyectos en pro de los niños
y ellos las evalúan y disponen recursos para poderlas llevar a cabo. Este es el Wongoji. Yo se los traje en blanco hace unas tertulias literarias para mostrarles que así presentaban los escritos, los autores, pero este es de Munchil. Esta es la letra del autor. Mírenla en ese Wongoji. Tan pequeñita, ¿no? Tan pequeñita y suavecita. Y resulta que en total, en su vida, él publica 9 libros entre infantiles y juveniles. Porque ya sabemos que los que clasifican de infantil no necesariamente lo son. Entonces ya tocaría analizar cada uno por separado. Pero entonces entre esos dos tiene 9 y de ensayos 2. Que como hemos venido viendo, en Corea los ensayos son mucho más populares y más frecuentes que en Occidente. Ahora sí, específicamente Munchil. La clasificación correcta es Adon Munak, literatura juvenil. Fue un error el paso en algún punto, no sé quién fue la primera persona que cometió el error. Pasaron literatura infantil, eso supongo que habrá sido en un estudio en inglés y después en español y así se quedó, pero no, es juvenil. Inició haciéndose por entregas en 1981. Era publicado en una revista juvenil cristiana. Y ya en 1984 sale completo como libro. Tiene traducción a 4 idiomas. El primero fue japonés en el 2001. Después en el 2007 al taiwanés. Sí, en el 2007 salió en 2 idiomas y en español también. La verdad, la portada que menos me gustó fue la de español. Miren, todas tienen una niña y todas tienen ilustraciones en español, son unas neuronas, yo no sé. ¿Alguien le encontró? En este momento hablemos de la portada en español. ¿Alguien le encontró sentido a esa portada? Para nada. Yo pensé que era como en esos test de tinta que le hacen a uno a veces en... Eso yo pensé, yo ¿En decía, pero... psicología? Sí, yo no sé, yo pensaba que era como... Cuando tú me dijiste que era literatura infantil y yo vi esa portada, yo, eso no es infantil. Y luego llegamos a la toma y tampoco era infantil. Nesli también dice que no le gustó para nada. Parecía como Alejandro. académico, ¿no? Como portada de libro académico, como de libro algo de historia. Sí, ese es de Ediciones Ermitaño. Ese es el nombre de la editorial. Lida colocó la asocié como al bosque, como dos árboles iguales reflejados en el agua. Al fin, psicóloga, Lida, muy buena tu apreciación, sí señora, puede ser. Solo que son unos árboles como de otro planeta, parecen otros árboles así como todos extraterrestres. Listo, y en el 2021, listo, fue publicada en francés. Bueno, yo aquí tengo una pregunta para los que se la leyeron en español. ¿Habían ilustraciones adentro o no? En el mío no, yo lo leí en español y no tenía ninguna ilustración. Yo no vi ningún Era... no, nada. No, pues todos se lo leyeron en español, solo hay una, digamos que una edición. No hay más comparar, todas son de Ediciones Ermitaño. Qué pesar que no hubo. La verdad, da una riqueza, da una manera de conectarse con la historia muy buena. Hay gente que critica mucho Ediciones Ermitaño porque dicen que sus traducciones no son las mejores y al parecer como que las portadas tampoco. Si ustedes miran todas las de Ediciones Ermitaño son viejas, como yo no sé el ilustrador que contrataron como que necesita un cursito de actualización. El asunto es que Ediciones Ermitaño sí trae textos que ninguna otra editorial. Entonces hay mucha literatura japonesa que solo la tiene Ediciones Ermitaño. Y mire esta, solo ellos la han sacado. Entonces tiene sus defectos, pero explora mucho más Asia que otras editoriales. Disculpa una pregunta. Sí, Quizás tú sí le tengas el dato. Ediciones Ermitaño solamente saca este tipo de literatura, así japonesa, coreana, eso, no o sé, es muy general. no sé porque no, a ver, ¿cómo te digo? Es una amiga que ella lee mucho japonés y ella me habló de Ediciones Ermitaño y ahora a mí me salió con Monshi, pero no sé qué más saca. Tendrías que averiguar ya ahí. Tendría razón, si la gente no consume tanta literatura coreana, japonesa, tiene sentido que las ilustraciones sean lo más sobrias posibles por cuestiones de diseño. No de diseño, de pronto presupuesto para que no le salga tan caro. Sí,
O sea, obviamente se van a poner a contar un ilustrador para cada cierto tipo de cosas, sino de, bueno, ¿quieren leer? Lean. Sin Sí. imágenes. Dice, yo creo que ya tienen seguro el mercado. Sí, ya hay gente que sabe y el que compra es porque quiere. Ay, pues todos compramos porque queremos, pero queremos ilustraciones también. Yo creo que si alguien se ha visto aquí la del amor es un capítulo o un punto aparte, algo así, hay un pedazo de esa serie donde se aborda el tema de las portadas y eso me pareció muy chévere de esa serie, como Esa de no voy que a había una verla. editorial, competencia, que tenía un súper ilustrador y mejor dicho, y ellos con unas portadas súper aburridas y Pero ahí lo como peor que es que no eran tan malas. Comparadas bueno, con sí, otras, pero sí, no. pero sino que las del man sí eran súper artísticas, eran súper bonitas. Entonces, como que esa serie me ayudó como no, las portadas sí son muy importantes. Sí, y lo que nos decía Editorial Juarán, la argentina, es que el diseño responde a las necesidades del público o a la cultura. Entonces ellos cambian mucho las portadas de lo que van a pasar de coreano al español y de verdad yo hice una vez una comparación de portadas, hice un post y también hice un video en YouTube y es tan distinta la propuesta y las que más le llaman la atención a uno son más las de acá, aunque Corea tiene portadas muy bellas, pero tienen como ese choque entre una especie de minimalista muy simple, abstracto y cosas muy bellas. Entonces, no sé, hay veces chocan como con nuestro estilo. ¿Pueden creer que Monchill no es individual? Hace parte de una trilogía. ¡Ah, qué tal! Es una trilogía, es la primera. Ella fue en 1984. La que le sigue es Choga, Jibi y Tonmael, 1985. Y salta hasta 1990 John de Guinea. No están traducidas las otras al español. Ya tendrían que leer en coreano si desean. Creo que son historias independientes, pero al presentarlas como trilogías porque están enmarcadas en el mismo contexto. Miren la segunda como más, miren una familia ahí toda pobre, ¿no? Qué tristeza, eso debe ser más llanto y más dolor allí. ¿Sí la 3 veces viste? más sufrimiento. Si se Sí. quieren leer la trilogía, Haru Academy, tengo... Claro, esa. Sí, por favor, ingresen a clase de coreano y llegarán a leerse esta trilogía. En Andong está también un parque como alusivo a Munchil. Eso le tienen ahí, mire la estatua, tiene las ilustraciones detrás. Ay, ella cargándole a uno de los tantos hermanos, pobrecita. Y yo llegué a pensar, esa cargadera en la espalda es lo que eventualmente hace que pues hacía, que las ancianitas todas sean encorvadas. Parte de. Seguramente. No, en serio, usted ve ancianas, ancianas en Corea hoy en día y no es exageración, la columna casi que está en 90 grados. Y caminan así en los 90 grados. Eso lo habíamos visto con las genio, pero no toda mujer coreana fue genio. Y aún así están encorvadas. Caminan así. Vea toda la vida con un niñito acá desde los 7 años, dele y tiene el otro hermano y dele. Terminan Y encorvadas. caminando kilómetros y kilómetros. Esa es una cosa, bueno, sí. En el 90 le sacaron serie. Adrián, bienvenido. Adrián se va a encargar de la parte de la discusión. Listo, cuando ya va a dirigir lo que van a conversar. Listo, en 1990 sale. Adrián, te puedes mutar ahí mientras tanto para que no se oiga el ambiente. En 1990 le crearon serie. No está disponible ni con subtítulos en español y obviamente no está doblada, pero sí está en YouTube. Entonces, por si se la quieren ver, entonces ahí está. Le pueden tomar un pantallazo y usted después busca todo ese texto. Ta, 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 Toca ta. buscarla en coreano porque si no, no la encuentran. Exactamente. Sí. Pero miren, ahí puede poner usted Mon. Ahí le meten una G. Mon Shil Ep Yo intento 1. buscarla así, no la encontré, te lo juro. Ay, ve qué raro. Algo a resaltar en este punto. El libro en coreano está escrito los diálogos en Saturi. Saturi es dialecto. Entonces es como si cogieran, digamos, el dialecto caleño y lo remarcaran y es distinto al español normal. Igualmente, era en Saturi y la serie, la novela, tiene el acento,
que es diferente de Seúl. Ahí me vi como 2 minutos nomás y hablan distinto. Entonces, si ustedes no lo logran percibir, véanse una novela de las de Netflix ahorita que tiene el acento estándar de Seúl y viene y se mira esta y verá que la entonación es diferente. En el 2009 le sacaron película. No encontré el nombre en internet, no sé dónde está, pero hay película. Y ahora sí, esa fue la información que encontré. Vamos a pasar a la conversa. Entonces, Adrián, te cedo este espacio. Ok, no sé si ustedes en su versión en español les salieron unas notas anexas, pero cuando estaba haciendo las plantillas, que te acuerdas cuando las estuve enviando, encontré un dato que decía que, o sea, que el autor comentaba que Monsi, la versión que nosotros conocemos, está bastante censurada, o sea, le quitaron muchas cosas que porque le pidieron que no pusiera escenarios hipotéticos ni nada que no pudiese ser real. Y yo quedé como, o sea, si la versión light nos puso así, ¿cómo será la versión completa con todo lo que se le pudo ocurrir? Porque, pues, como sabemos, la realidad supera la ficción. Pero entonces, No sé. él ahí aclara que también era por temáticas políticas, de algo que había hecho uno de los militares, algo así. Entonces, creo que también tenía intenciones políticas la censura, no solamente como de lo fuerte. Y Sí. a él se le dio la oportunidad de publicarla completa ya después, pero él mismo dice que desistió de la idea porque ya la gente conocía la primera versión, que ya la gente tenía la historia muy metida de una forma, entonces que mejor no cambiársela. Entonces sí desistió de eso y mejor, no hubiera sido, y era disque más larga. No, deje así. Más sufrimiento. Más sufrimiento. Y Listo. no sé si en algún momento puedan hablar de mi teoría de que el autor es la niña, la hermana chiquita de Monsil. Recuerden que es Monshil. ¿Listo? Monshil Monsil. es el verdadero nombre de la novela. Adrián, usted también. Monshil. ¿Listo? Ahora sí, Adrián, te cede el Listo. micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, perdón por conectarme hasta este momento porque estoy fuera de casa. Pero bueno, la discusión vamos a dividirlo en 6 grandes puntos de la obra. Y el primero de ellos va a ser el papel de la mujer en la sociedad coreana de la época, ¿no? Madre, esposa, suegra, hija. A mi punto de vista, esta parte de la discusión, digamos que el papel femenino en Corea ha sido, bueno, sobre todo en esta novela, ha sido muy relevante e importante. Y sobre todo con Monshir, que es la protagonista de esta historia. No sé si alguien quiera comenzar a comentar acerca de esto. Adelante, Alejandra. Bueno, sí, creo que era también el tema que habíamos hablado la otra vez de ser una sociedad, digamos, en ese entonces muy confucianista. Y era como el tema de las 3 obediencias, ¿no? Que era como si estás soltera, obediencia a tu papá, si estás casada, a tu esposo, y si estás viuda, a tu hijo mayor. Entonces, y por ejemplo, ahora que me estoy leyendo un libro de literatura china, El abanico de seda, bueno, que es otro tema, pero sí se ve como, digamos, esas cosas en común de que literal tener una hija, una mujer, era una desgracia. O sea, las mujeres se casaban para tener hijos varones. Esa era casi la razón de su existencia. O sea, era como casarse para tener las labores domésticas y tener hijos varones que pudieran pues como sacar adelante la familia o no sé. Entonces sí era como muy fuerte. Sin embargo, yo sí quisiera destacar como la labor de Monsil. Me parece muy, dentro de la época, me pareció una mujer muy valiente. Y que le tocó asumir roles de pronto muy masculinos incluso a veces cuando había negligencia por parte de su papá, ella es la que traía el pan a la casa. Eso es como lo que quisiera decir por ahora. De esto que ahorita estás comentando, creo que también algo interesante de Monshil tiene que ver con esto de la búsqueda por sobrevivir y de mantener siempre los lazos familiares. Que eso es un punto interesante en esta novela de que al final de cuentas nos permite pues entender un poco el papel de la mujer también en la sociedad coreana, pese
a las situaciones negativas o las visiones negativas que se puedan tener. No sé si alguien más quiera participar. Adelante, Sonia. Me parece que el papel de la mujer visto de esa forma solamente se puede cuando la sociedad está tranquila. Como ellos lo plantean, tiene que estar todo el mundo bien, el papá funcionando para que como ellos concebían a la esposa hiciera su rol, pero en el momento de la guerra todo se desbarata. Entonces ahí no podía cumplir el papel tradicional. Como dice Alejandro, le tocó asumir cosas que no eran de su rol. Y esto también afecta mucho porque pues Alejandro dijo una mujer, pero ya no había llegado aún a concebir las cosas como mujer, era una niña. Entonces asombroso, una niña haciendo cosas de adulta y de rol masculino cuando no había sido enseñada ni para lo uno ni para lo otro. O sea, a ella le faltaban años luz para poder pensar como mamá. Y le tocó pensar como mamá al quedar sin mamá a cargo de una hermanita menor. Fue acelerarle el proceso y se le ampliaron las opciones mucho más. Alejandro quería decir algo con lo de las suegras, que eso lo habíamos hablado en el chat grupal hace unas semanas, que muy fuerte, por ejemplo, lo que hizo la abuelastra de ella cuando en la primera casa donde estaban, que mientras no había más nieto, la trató bien, pero ya después no. Entonces esa abuela muestra el lado negativo de las suegras y por eso tristemente desde hace muchos años eso tiene un estigma y también como que lo censuran mucho, pero pues que también hablábamos que hay suegras buenas, solo que tiende a, y esa abuela presenta realmente eso de esa manera. Y que en Corea dicen que es preferible la suegra, o sea, para un varón, la suegra materna, para un varón, la suegra se vuelve como otra mamá, porque lo ama. Una suegra con el esposo de la hija dice que es como un invitado por mil años y lo trata como un príncipe. Pero la suegra, o sea, de la esposa, esa sí es la malvada. Gracias, Sonia. Ok, alguien más, ahorita vi que levantó la mano, creo que era María, si no me recuerdo. Entonces, María, no sé si quieras comentar algo. A mí, una cosa que, ahora que lo mencionaron Alejandro y Sonia, me parece interesante de que a Monsi le tocó evolucionar mucho en el rol de cómo lo de ser la mamá, el tren de la mamá de sus hermanos, y ahora que lo pienso, o sea, Monsi era súper chiquitica. Una mamá, su primera mamá, o sea, su mamá biológica, como que la dejó de lado. O sea, no tuvo, o sea, para cumplir los roles que se le pedían a las mujeres tampoco se los pudo enseñar. Y luego saltamos a la otra mamá que pues fue fue más responsable, pero igual también falleció antes de que Monsil tuviese una edad como, que o sea, ni siquiera, no legítimamente para ejercer una maternidad, sino como una edad para comprender un montón de cosas. Y eso creo que es una cosa que me llamó mucho la atención de la narración, porque se nota o sea, se siente en la narración cuando ella dice, no entiendo por qué tengo que hacer esto, no entiendo por qué tengo que hacer esta otra cosa, y son cosas que uno sabe que está directamente, esos son racionamientos que tendrían personas muchísimo más adultas que ella. Además que también estaba leyendo un artículo que se llama El rol de las mujeres coreanas, pero es de la Universidad de AFI, y entonces hablaba de que la guerra, o sea, la guerra fue un poco determinante, o sea, hasta 1953 fue determinante para la intervención de las mujeres en las prácticas sociales, porque los roles que existían en ese momento eran muy definidos, en cambio ya con la guerra, a las mujeres, o sea, el derecho, se dio el derecho a trabajar y participar sin ser discriminadas por género, cosa que sí pasaba antes de la guerra. Entonces dice que eso fue un punto de transición para casi todas las mujeres que estaban acostumbradas al encierro y las labores del hogar. Entonces que como los hombres estaban en la línea de fuego, pues ellas tendrían que asumir otras cosas. Que incluso fue un hito para las mujeres que comenzaron a dedicarse a construcción de casas y cosas así, porque era necesario. Entonces yo pongo a Monsil toda chiquita en ese contexto y quedo como... Además que sin ofenderme da perro coraje los papás de Monsil.
me estresan por completo, me parece la cosa más... Son totalmente irresponsables porque estaba viendo otros datos y dice que para aquella época muchos niños estaban muriendo porque los mandaban a fábricas y a trabajar con químicos y se morían en eso. Y que los papás eran los que los mandaban, o sea, ni siquiera los papás mandaban a sus hijos chiquitos entre los 8 y los 15 años allá. El papá de Monsil menos, perdón, y la mamá también, o sea, sobre todo porque también muestra mucho eso, que se primaba, por ejemplo, a ser esposa, entonces la mamá biológica de Monsil directamente se centró en la nueva pareja, y si tenía hija, pues, suerte mi reina, tú puedes, échale ganas. Me lo imaginé así como de, ¡ay, ya tengo pareja! Échale ganas, hija. Devuélvete con tu papá. Oh, esas son mis opiniones y me desahogo, perdón. Gracias, María. Bueno, creo que comparto también tu mismo punto de vista. Y al final de cuentas estás mencionando ya algo que tiene que ver también con los efectos de la guerra de Corea. ¿Cuál es en este caso, cómo es el papel de la mujer, ¿no? Antes de ese proceso estamos viendo otras situaciones y ya con los efectos de la guerra de Corea, obviamente hay una participación fuerte en este caso. Pero algo quería acotar también con respecto a la parte de la mujer, que era lo que estaba ahorita escuchando. Creo que todos terminamos odiando al papá, ¿no? O a los dos padres, en este caso. Tanto al el papá real como al padrastro, en algún momento fueron personajes completamente odiosos. Y solo diría que el papel de la mujer, bueno, creo que es podemos ver una gran variedad, como ¿cómo puedo decirlo? Diferentes facetas de la mujer, ¿no? Hablamos de la abuela, que en este caso es de la abuelastra, perdón, que es una mujer también, pues, muy odiosa, y de la madre, ¿no? En este caso, pero la segunda madre, la madrastra por el lado del padre biológico, es como más amorosa, pese a que hay otro tipo de situaciones, ¿no? En este caso. Y otro papel importante que puedo destacar es que muchas de las mujeres coreanas, o por lo menos del contexto de Monsil, tienen una situación de enfermedad. No nada más la madrastra del padre biológico, sino también hasta su hermana, ¿no? Creo que sí, su hermana, en este caso una de sus hermanas que tiene herencia de la situación de tuberculosis, ¿no? Entonces creo que también es muy importante esa parte. Bien, ahora, Lato, Diana, adelante. Ahora. Quería mencionar, ya que tocaron el tema de la madrastra, que me llamó mucho la atención porque cuando la mencionan o empiezan a introducir ese personaje en el libro, yo sentí que se iba a convertir como en un villano. Y pensé, para acabar de rematar, otra persona que viene a hacerle la vida imposible a esta niña. Pero resulta que fue todo lo contrario. Con esa señora ella conoció el verdadero amor de una madre y le enseñó lo que es el amor, prácticamente, porque la mamá nunca fue amorosa con ella y siempre la vio como un estorbo. Entonces, me gustaría resaltar esa parte ahí. La enseñanza que le dejó ella y el compromiso, yo siento que lo adquirió de cuidar a la hermana, lo adquirió no porque ella le haya pedido en su lecho de muerte, sino como en favor, como pagarle el favor que ella le hizo al demostrarle que una madre podía ser cariñosa y podía hacer cosas buenas por sus hijos. Adelante, María. Como apunté a lo que dijo Diana, no sé si se acuerdan de esa parte del libro, cuando la señora está muy enferma, o sea, yo llegué a un punto en que yo dije, Señor, si existes, ¿por qué le pasaron tantas cosas a esta niña? Y hay una parte donde le dice como no, ni siquiera se lo pide como favor, no se lo ordena, no le dice nada, dice, Monsil, cuando yo no esté, llevarás a la niña en la espalda, la vas a mimar. Y yo, ya, stop, esa no se puede morir. Yo, stop. Y cuando ella le dice, sí, yo, no, se va a morir. Se van a morir. Y me pareció de lo más lindo porque es que en ningún momento, hasta esta segunda figura que yo considero que es la verdadera figura materna de Monsil, como que le dio
desde su entender, desde sus capacidades, tanto afecto que ella sintió, o sea, que una forma de recompensar el hecho de no, porque Monsil se sentía responsable de todo el mundo. Sí, o sea, se sentía responsable del papá, de los hermanos que tuvo la otra mamá y todo eso. Yo, en medio de todo, ella trasladó como ese sentimiento de amor hacia la hermana. Sí, sí, la hermana. Bueno, la media hermana, pues. Trasladó ese sentimiento de amor y no fue por obligación, no era porque sintiera que tenía que, sino como de... Es una forma de como retribuir todo ese afecto y yo que como... Y Qué potente. ahí yo quiero decir que me causó una ternura increíble el hecho de que ella, Monchil, le pregunta, ¿no te sientes traicionada de que te trajeron a esta casa? Y ella le dice, no, traicionada no, engañada. Bueno, yo no sé en español qué palabra era, pero pues a mí me tradujo, ¿no te sientes engañada que te engañaron al traerte aquí con un señor tan pobre y que ya tenía una hija? Y ella dice, no, antes soy yo la que los engañé a ustedes. Me están haciendo caras raras, ¿eso no estaba? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo así? ¿No? Sí, sí está, sí está. Sí, sí Ah, está. Que se refería como a una mentira, Realmente como como, que te mintieron, mi papá te mintió para traerte a la casa. bueno, entonces No, les cuento que el yo texto fui no la que les decía mintió a mentira. ustedes. Ajá. Les cuento que decía engaño. Entonces, que te trajeran engañada. Entonces ella dice, no, antes yo los engañé a ustedes porque tengo esta enfermedad. O sea, había tanto amor, Monchil preocupada por ella, de que pobrecita que vino acá esta cosa tan terrible. Y ella les dice, no, antes soy yo. Y ay, ahí ya también se me iba preparando la gota en el ojo. Listo, ya era mi No, intervención. fue muy ¿no? potente, sobre todo porque o sea, me da la impresión, o sea, alguien que le sepa más a esto, que ellos tienen como unas estructuras muy homogéneas para hablar del hogar, entonces es como mamá, papá, los hijos, y o sea, así como dijo Diana, es que tiene el dato, bueno, Diana, así como dijo Diana, uno se imagina que cuando alguien más entra a una dinámica familiar podría ser el villano y esto pues me dejó como tan... Yo creo que mi personaje favorito sería esta segunda mamá de Monchil, ya, Monchil. Y la mismísima Monchil. Sobre todo porque me da eso de que muy al final dicen que como de alguna manera ella trasladó todo ese afecto y aún así que pasaron tantos años que la hermana la adoptaron en otra familia y seguía tan pendiente por ese mismo lazo de la maternidad, yo lo siento, eso me hizo sufrir. Yo de verdad pensé que ese personaje iba a seguir más adelante, pero no. Ujú. El autor dijo, sufran, sufran. Bueno, antes de que Alejandro participe, aquí quiero también complementar este comentario. Creo que todos los personajes, al final de cuentas, sufrimos con todos, ¿no? No solo con la protagonista, sino con cada uno de los personajes. Sí, y ver, por ejemplo, el papel de otra de las madrastras, cuando muere la mamá biológica de Monsil, y literal hace lo imposible, bueno, no solo lo imposible, sino también maltrata a sus otros dos hermanos. O sea, es una serie de sufrimiento constante, lo cual hace que esta historia sea como muy melancólica en todos los sentidos, ¿no? Y que creo que cada uno de los personajes que vamos viendo hacen que esta historia se vaya concatenando, o sea, que se vayan uniendo para que sea más fuerte y potente la misma historia y que Y más terminemos dolorosa. odiando y más dolorosa, correcto, y que terminemos odiando a varios personajes. Ahora sí, Alejandro. sí, yo también quisiera como destacar el tema que la mujer, bueno, y en este caso la niña que no tenía ninguna figura, digamos, masculina que elevara su estatus, porque eso se podía ver, por ejemplo, si ella hubiera estado casada con el hombre mayor de una casa o, bueno, algo así, digamos, esa relación le hubiera podido dar cierto estatus, pero Munchil estaba completamente desprovista de cualquier protección, ¿sí? O sea, no había quien como que entonces era el tema de que a ella le tocó como aceptar todo sin rechistar, o sea, y una de las cosas que yo sé que es de más adelante, lo de la frase y eso, pero simplemente como algo que me impacta mucho y que demuestra
el tema de que tenían que aceptar las cosas como se le presentaran, era cuando la mamá se las lleva, al inicio del libro, se las lleva de la casa del papá, huyendo del papá porque no tenía plata, y le dice a este señor Kim, ahora llámale papá. Eso me pareció una cosa brutal. Y era como, y ya a partir de ahora, no sé cuál era el apellido del papá, pero ahorita eres Monshil Kim, creo. Eso me pareció fuertísimo, como, y así, o sea, era, te vas para allá, me voy para allá. No puedes estar aquí, no puedo estar aquí. No puedes ver a tus hermanos, no puedes ver a tus hermanos. Me pareció muy fuerte toda esa parte. Bien, gracias Alejandro. Tenemos poquito tiempo para poder continuar. Es importante destacar lo que dice Alejandro y que lo podemos ir concatenando con cada uno de los puntos. Ahora, los efectos de la guerra de Corea, al final de cuentas, lo quiero comentar rápidamente. Son muy negativos porque sabemos, con el contexto internacional que se vivía en ese momento, Corea se divide en dos, Corea del Norte y Corea del Sur. Y esta novela nos lo expresa muy bien. Más aparte, bueno, lo que comentó María con respecto al efecto de la mujer en su momento. Pero quisiera saber, y lanzo la pregunta así, ¿cuáles serían como los efectos que ustedes hayan destacado también en la novela? Adelante, María. Brevemente, por favor. Pues es que, mira que yo, de verdad, ya llegó un punto de la historia donde me puse re negativa. Yo dije, ya todo le va a pasar de todo lo malo a esta niña. Entonces, yo recuerdo que, bueno, con mi mamá nos vimos un documental de, de la prostitución de la época y que literalmente había niñas que trabajan, o sea, que las hacían trabajar en esto. O sea, en la novela lo mencionan, pero con mujeres más adultas. Pero sabemos que aquí, los que hemos visto que esto también fue muy común con niñas de 8 9 10 años. Yo dije, en algún punto Monsil va a resultar en eso. Monshit. Y yo dije, no. O sea, los efectos de la guerra fueron, o sea, las divisiones, todos los casos de abuso, todos los casos que se dieron por incluso a nivel ambiental, porque fue necesario hacer uso de recursos naturales que pues generaran a la par contaminación, la crisis, o sea, para donde uno lo mire era malo. A mí lo que me gustó mucho de los efectos de esta parte en el libro fue que la narración era tremendamente, o sea, ahí sí le doy el título, infantil, porque la gente Monchil narraba que era como que no entendía por qué por un lado, por qué por el otro, por qué no juntos, porque en ellos se ve, en el libro se ve de una manera muy suave, pero a nivel general, o sea, las consecuencias fueron gravísimas, o sea, si hasta la fecha hay gente todavía que reclama las cosas que pasaron en la guerra porque fueron demasiado devastadoras. Por ejemplo, acá estaba viendo un artículo que dicen que las mujeres que eran abusadas como que dicen que a lo largo de todo lo que duraron en este tipo de esclavitud es que fueron abusadas hasta 2000 veces y yo. O sea, en mi mente lo peor que podía pasar era que Monsil resultara en eso. La verdad que sí. Menos mal no pasó. Esperaba que yo en un momento va a salir que la violaron, pero gracias a Dios no sucedió. Sí, adelante. Gracias. María, si te estuviste yendo, creo que estábamos comentando sobre todos los efectos, pero aquí algo también interesante y que quiero rescatar es que hay un efecto de pobreza, ¿no? Y eso creo que también es importante destacarlo. Todos digamos que esta guerra, en lugar de beneficiar, también trajo muchas problemáticas. Y esto creo que es uno de los efectos lamentablemente negativos, ¿no? No solo en esa parte de la historia de Monsil, sino en general, en cuestiones de la guerra. Creo que vamos a tener que ir moviendo un poco más, acelerar un poquito más porque nos queda poco tiempo y vamos a ir relacionando cada una de estas. Ahora, la siguiente es la intencionalidad de la obra, en el número 3. Alejandro, si quieres, puedes conectarlo, los efectos más la intención de la obra, por favor. Sí, bueno, había pensado en la parte de lo de la guerra de Corea y simplemente resaltar el ambiente de confusión que yo creo que estaba sembrado en la sociedad, porque ellos venían de abandonar Japón, creo que se acababa la ocupación japonesa y querían regresar a Chosun, creo que se dice así, pero allá no había nada. O sea, en Corea tampoco había nada y de repente regresan a Corea bueno, no me acuerdo si tenía un nombre. En Corea no hay nada y de repente también luego, pues también después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, comienza el conflicto bélico entre las dos Coreas y yo creo que la gente no entendía un carajo lo que estaba pasando. Y de hecho creo que Monchil se preguntaba como sí, o sea, no entiendo. Una de las cosas, digamos, más icónicas fue cuando ella estaba ondeando
la bandera de Corea, la normal, y ella la alzó y llega un soldado comunista y le dice como, no, bájela, y ella, ¿cómo así? Es que ya nuestra bandera no es nuestra bandera. Y dijo, no, tienes que poner la bandera de la República Democrática Popular de Corea, la RPDC, como se le dice ahora. Eso me pareció súper loco. O sea, los efectos, yo creo que la confusión que había en la sociedad era muy fuerte. Muchas gracias, Alejandro, y de verdad creo que sí, concuerdo mucho contigo en esa parte, ¿no? De todos los efectos, tanto a nivel interno como a nivel externo que ahorita estás comentando. Parte de la intencionalidad también está, creo que aquí marcada en la obra, ¿no? Por el contexto que el autor vivió en aquel momento. Ya hilándolo con los efectos, creo que parte de esa intencionalidad es explicarnos todo, en cierta forma disfrazado, todo lo que él vivió. No sé si alguien más comparta esta idea conmigo, pero es como muy interesante ver cómo será esas motivaciones por las cuales el autor hace esta obra. Adelante, Sonia. A mí me confundió muchísimo la intencionalidad de la obra. Realmente no sabía por qué la puso tan dolorosa. Se me vino a la mente como las novelas antiguas que teníamos de Venezuela o de ciertas partes de Latinoamérica, que eran muy como a la pobre, se le muere todo el mundo y está en la calle pidiendo en el semáforo, así como una tristeza tras otra. Llegué a pensar, bueno, tal vez lo que este señor quiere es que la sociedad no olvide por lo que pasó. Se ensañó en mostrar tanto dolor para que recuerden de dónde salieron y qué formó el país, porque hoy en día los jóvenes coreanos no quieren sufrir. Hoy en día, según los estudios que han hecho, la permanencia en empresas pequeñas es muy corta, porque ellos salen muy preparados y quieren de una que los contrate una multinacional, no quieren formar empresa desde cero, pequeña, y acompañarlo y crecer. Entonces rotan demasiado, no quieren nada de dificultades, todo como muy relax. Pero pues Corea no fue así, y el esfuerzo él lo refleja muy fuerte en Monshil. O sea, eso hace parte de la naturaleza coreana, esforzarnos, dar la milla extra, preocuparnos por todos. Entonces, puede ser que esa sea la misma intencionalidad que tienen los docentes hoy en día por poner este libro en primaria, que según me cuenta el chico con el que mañana voy a hacer el Insta Live, es obligatorio en muchos colegios leerse esto en primaria. Y mi pregunta era, ¿no los trauma? ¿Cómo así que en primaria se leen esto? Muchos no se acuerdan, ya en este momento no, pero yo creo que los profes quieren enseñar esta parte de la historia. Y algo también importante, antes de que participen los demás, creo que también es como parte de la historia que no se debe de olvidar. Entonces creo que por ahí tiene que ver también esta situación que ahorita comenta Sonia con respecto a que en la actualidad sea una lectura obligatoria para los coreanos, ¿no? Y que creo que, no sé si puedo decirlo así, pero siento que los humaniza más. Teniendo todo este conocimiento constantemente los va a humanizar. Bien, Diana, por favor, adelante. Yo solo quería decir algo muy corto, es que a mi parecer, y no, yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo, pero es que yo he leído libros que son muchísimo más fuertes. A mí sí me parece un libro triste, pero no me parece algo que no se pueda mostrar. Yo siento que la crueldad que vivió Corea en ese momento se tiene que mostrar. Y me parece que no lo está haciendo de una forma tan cruda como en otros libros. Sí está suavizado, para mí sí está suavizado. Y siento que está bien que sea así, o sea, entre suave y que muestre de verdad lo que pasó, porque para que tenga un efecto que de verdad sirva en esos niños, sí que trascienda en sus vidas, porque no puede ser que se muestre una vida que sí sufrió, pero no con tanto detalle, sino que como que lo suavicen y le acomoden ciertas partes, entonces siento como que no llegaría el mensaje como debería llegar. Tiene que ser así para que de verdad se transmita el sufrimiento de la época. Bueno, y aparte aquí creo que estás hablando ya como entre la intencionalidad del autor y la importancia de cuidar a la infancia, ¿no? En este caso. Y creo que lo podemos ligar en estos dos puntos,
que sí, efectivamente, o sea, este tipo de novelas, bueno, yo también he leído novelas muy, muy oscuras, pero que también nos permiten comprender la situación que se está viviendo en aquel tiempo. Y con respecto a esa parte de la importancia de la infancia, creo que, ¿cómo puedo decirlo? Se trata de proteger, ¿no? En cierta forma tratan de protegerla o tratan también de que los niños aprendan las situaciones del pasado para no volverlo a repetir. Se me viene muy rápido el ejemplo de lo de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? En Japón. Entonces creo que por ahí va más o menos esta idea de la intencionalidad y también de la importancia de la infancia. María, no sé si quieras comentar algo más. Es que acabo de hacer una microconexión entre lo que dijo Sonia, lo que dijo Alejandro y lo que dijo Diana. Con eso tiene mucho sentido que se clasifique como una literatura infantil, porque no es un lenguaje tan agresivo como realmente sabemos que fue la guerra. Entonces, por eso es literatura infantil, no porque tenga un contenido necesariamente suave, sino que es una forma práctica de explicarle a los niños lo que pasó en la guerra, a la vez en la voz de otro niño, que en este caso es Monchil. Esa fue como mi microconexión. Además que yo no sé, yo le conté a Sonia que yo tenía la teoría de que el autor era la misma Nam Nam, la hermana de Monsil. Porque la narración es es como de alguien que sí estuvo en el momento. Y además que Nam Nam tiene tuberculosis, el autor también tenía tuberculosis. Entonces como que mi mente hizo esa teoría bien fumada. No sé, se las dejo a ustedes ahí a que discutan. Muy buen punto. Algo que no había pensado en esa relación, María. De verdad, creo que comparto esa idea ahora que lo estás relacionando y sobre todo que el mismo autor tenga... Bueno, es un dato curioso que yo no sabía de que tuviera la misma enfermedad que tenía Nam Nam, pero ahora que vamos saltando cabos, pues bueno, tenemos la oportunidad de conocer también al autor, ¿no? Creo que también otra de las intenciones del autor a lo mejor es plasmar un poco de su vida, del contexto que tiene en ese momento. Ahora sí, el quinto punto sería personajes, frases a destacar. Pero y Alejandro, que lleva ahí la sí, manito cierto. alzada todo el rato. Voy, perdón, es que sí, para irlo relacionando cada uno. Alejandro, adelante, que nos pueda relacionar todo lo que hemos comentado. Dale, bueno, yo todavía sigo en el punto 3, pero no me demoro. Simplemente creo que también una de las intenciones que tenía el autor tal vez también era como demostrar lo absurdo de la guerra. Yo creo que al contrario, por ejemplo, de la acusación de Bandy, que me parece un poco más panfletaria, por decirlo de un modo despectivo, que uno podría terminar, que obviamente sí, Corea del Norte es muy mala y hay dictadores y todo, pero obviamente uno termina de leer el libro y uno dice, odio a Corea del Norte, pobrecita la gente allá, pero creo que no quedo con esa sensación cuando leo Monsi. Uno queda con la sensación de la guerra es absurda, y no sé si también tenía algún tipo de intención de reunificación, ¿no? No sé si a veces estaba como, si iba de pronto como, o a veces plasmaba como esa intención también, ¿no? Al mostrar como lo absurdo y como, pues, que unos familiares quedaron aquí y otros allá. No sé si tenía de pronto esa intención ahí como un poco como sumergida, como oculta. Vamos a ir adelantándonos un poco para la parte de personajes y frases a destacar. No sé, bueno, para mi gusto, el personaje mejor desarrollado es Monchil, que es el que tiene, aparte de tener mayor protagonismo, nos permite ver como toda esta serie de emociones y situaciones que van a llevarla hasta llegar a un punto interesante en la novela, que lo voy a dejar como un comentario final. Entonces, bueno, no sé qué otros personajes importantes quieran destacar. Bueno, a mí me gustó mucho el personaje de Monchil, que es, creo, el más importante, pero también hay otros personajes como la mamá, la segunda mamá, ¿no? La mamá de Nam Nam, que también es como esta parte humana de los coreanos. Yo aquí añadiría otro personaje, los personajes odiosos, ¿no? Que terminamos odiando en toda la novela y que comentó en un momento María, que son los padres. Tanto el padre de Monchil, el biológico, como el padrastro, que al final de cuentas en todo momento terminaban odiando a la pobre Monchil. Y bueno, el padre llega hasta cierto punto, ¿cómo puedo decirlo? El padre biológico llega hasta cierto punto de ser odioso. En todo momento
hasta el grado de que en sus últimos días de vida Monsil se tenga que preocupar por él, ¿no? Y que él no llegue a ser agradecido. Eso es algo también creo que hay que destacar. No sé si puedan ahí algo más comentar. Adelante, Diana. Yo tengo, ya estamos en las frases, ¿cierto? ¿Puedo mencionar mi frase? Porque pues yo ya dije que mi personaje favorito de cierta forma era la madrastra, ¿no? Una frase que está en la página 4 que dice: Monchil, la protagonista de esta historia, dice las cosas de manera un tanto diferente de lo que entendemos como bueno o malo. No maldice y sí perdona a su madre, que ha abandonado a su padre para casarse con otro hombre. Eso es algo que yo admiro mucho, porque a pesar de todas las cosas que esta niña tuvo que vivir, incluida una deformación física causada por su padrastro, ella nunca odió a nadie. Ella siempre estuvo dispuesta a cuidar, a perdonar, a amar, siempre. Eso para una niña de 10 años me parece completamente rescatable, porque ella no entiende la diferencia. O sea, esta persona es malvada, no, la voy a odiar; esta persona es buena, la voy a querer. Ella los mira a todos con amor y siempre busca que todos estén bien por encima del propio bienestar de ella. Adelante, Sonia. Yo no se las puedo decir porque sería como mi traducción mental, pero entonces la voy a parafrasear. Me encantó la parte donde la profe, pues yo creo que era profesora. No sé por qué lo asumí, tal vez por el contexto. Ustedes me dirán si era profe, mujer u hombre, en la traducción tal vez. Pero entonces la profesora les decía a la madrastra y a ella que tenían que ser dueñas de su futuro, que tenían que pensar más adelante qué iban a hacer ellas, qué decisión iban a tomar, y que eso a Monchi la llamó mucho la atención, porque decía: en algún momento yo seré dueña de mi destino, o sea, tendré yo la posibilidad de decidir, y que eso la marcó. Y solo el contexto de que para Corea la educación es tan importante, me encantó que hubiera una escuela nocturna donde iban las mujeres también a aprender de todas las edades y todo. Digamos que esa sería mi frase pasaje favorita. Adelante, Alejandro. La primera es la de cuando la mamá de Monchi le dice: ahora llámale papá. Esa es la primera que me impactó muchísimo. Y la segunda, que para mí fue como la coronación del dolor y la tragedia de la vida de Monchi, cuando Nan se fue a vivir con otra familia. Para mí eso fue terrible, y que cuando que empezó como a coquetear o como que a traerle la vida que tenían las señoras que ejercían la prostitución en esa casa, esa fue como la segunda parte que me pareció como la coronación del dolor de Monchil, como, o sea, todo lo que esta pelada cargó a la hermana a la espalda, de un pueblo a otro, la alimentó, pidió limosna por ella, y la otra salida así como tan desagradecida, ¿no? Que se fue con una familia de más dinero. Y ahí fue cuando yo dije, o sea, Pero vení, yo no me la pude terminar, ¿no? Ustedes saben. Es una desgracia. Por fortuna al final no termina tan exageradamente mal, pero sí, ese fue mi segundo. Pero espérate, ustedes saben que yo no me la pude... fue básicamente que la hermana... Que como yo no me la pude terminar, yo no sé esa parte que estás contando, a la hermana le llamó la atención, pero no se fue de prostituta. No, a ella la adoptó otra familia, una familia adinerada, pero prácticamente, pues no sé, me corrigen los que de pronto lo tengan más fresco, pero creo que como que medio se olvidó de Monchil, ¿no? Y al final ella retoma la relación con la hermana así como con juicio, cuando le da tuberculosis y pierde al esposo y pierde todos sus privilegios, todo el mundo la abandona. Y ahí es cuando vuelve a buscar a Monchil. Ahí me corrigen si no fue tan así, pero creo que sí. No, sí estás en lo correcto, y es como esta parte final de la historia, es lo último de la novela, ¿no? Esta parte que Sonia no pudo leer. Pero creo que aquí algo interesante de todos estos personajes es que Teo también nos muestra, y vuelvo, repito, con con los efectos de la guerra de Corea, ¿no? Yo relacionándolo un poco, porque ahorita platicando con un amigo que también me acompañó en la lectura, algo que hay que destacar es, por ejemplo, que la guerra de Corea no la comenzaron los pobres, la comenzaron los ricos. Entonces también es como algo ahí interesante y fuerte que pasa en ese momento. Y bueno, no sé, algunas otras frases que haya más por destacar. Bueno, yo recuerdo mucho, se oye muy feo, pero una de las frases que a mí me deja a destacar es las etiquetas que le pusieron a Monchil en algún momento. Prefiero omitir la mala palabra, pero la consideraban la hija de la señora de la vida galante.
en cierta forma. No voy a dar el término fuerte porque no me gusta darlo, y entre otras mayores etiquetas, ¿no?, que estamos viendo, que a lo largo de la historia se manejan, y creo que justo son personajes secundarios quienes le ponen a Monchil todas estas etiquetas, ¿no? Entre la mejor amiga, por ejemplo, que es cuando está la pelea, la misma sociedad, en algún momento, el mismo pueblo donde vivió Monchil, entre otros tantos, ¿no? Y no dudo que los mismos padres, bueno, hasta los mismos padrastros, el padre y el padrastro le pusieron otras etiquetas a este personaje. Diana, por favor. Ahorita que mencionas eso, Adrián, podría decir que la etiqueta de Monchil, digamos que mientras la de otras mujeres era la esposa de, la mamá de, la de ella era la hija de esta señora que le ponen su palabra ahí fuerte y que no queremos mencionar. Esa era la etiqueta de ella, ¿no? Porque todo el mundo decía, es que tu mamá es una tal porque se fue con otro hombre. Entonces, no sé, se me acaba de ocurrir a mí en este momento. Y concuerdo también contigo, creo que esa es la etiqueta más fuerte que le pueden poner a un niño. A lo largo de esta historia también tenemos otros personajes que hemos estado mencionando. Por ejemplo, está... ya no voy a hablar de etiquetas, pero uno de los personajes más impactantes de la historia, que creo que lo comenté contigo, Diana, en algún momento por chat, y con María cuando hicimos el live, es esa escena donde el Monchil sufre o vive la tragedia misma, que es lo del bebé afrocoreano, más bien. Entonces creo que esa es una de las escenas más fuertes que podemos encontrar, y cómo la misma sociedad, no sé si por aquí pueda entrar esta parte en el punto número 6, que son lo de las convenciones sociales contra la naturaleza de la, ¿alguien puede ahí decirme bien? De las relaciones humanas, ya. Ahí podría entrar, creo que este tipo de escenas, ¿no? Esa relación compleja que Monchil tiene con el mundo, y que se llega a ver en un grado de que, ¿cómo puedo decirlo? Los mismos coreanos ven mal a los hijos digamos al producto que tienen estas mujeres coreanas con extranjeros. Adelante, María. Eso me recordó a una línea del libro que me parece que es por lo que lo que dije antes, que era una sociedad muy homogénea. Entonces, cuando algo medio altera un poco esa línea, los hace sentir como extraños. Y también es como el valor que le dan al apellido, al título o a la etiqueta en cuestión, porque por lo menos, bueno, no sé cómo en contexto de otros, pero por ejemplo, yo tengo medios hermanos y son mis hermanos. No dejarán de serlos aunque tengan otros apellidos. Pero, por ejemplo, aquí hay algo que pasa en el libro, que es cuando Monchil va a ver a sus otros hermanos después de que se muere su mamá biológica. Y que la nueva mamá con la que se casó el señor no les deja verlos. Y que le dice, señora, perdóneme, Jong-duk, Jong-soo son sus hijos. Yo no necesito verlos. Vine porque no sabía que estaban aquí. Están con su madre. O sea, literalmente esa convención de que como no compartimos el mismo apellido, incluso ni siquiera la misma sangre, ya no somos familia. O sea, me pareció bastante fuerte. A mí me dolió, ese pedacito me dolió cuando Monchil le tuvo que decir que no iba a ver a sus hermanos porque ya la otra persona no la dejaba. Lloró con sus hermanos allá, luego llegó a llorar con la otra y ella estaba ahí como en ese punto. Entonces me pareció como, hablando de lo que hablan de las etiquetas, de los apellidos, de todo eso, fue como muy difícil y que seguramente no fue la única que le pasó. Adelante, Sonia. Con lo que dices de los apellidos, que hasta hace muy poco en Corea no podía una mamá soltera registrar a un hijo bajo su propio apellido. Debía solicitarle a su papá que registrara a su hijo bajo el apellido del papá. Obviamente el del papá es el de ella, ¿no? Pero no podía en el registro familiar aparecer bajo ella, porque ahora no sé cómo es, pero hasta hace muy poquitos años el registro familiar estaba encabezado por un varón. Entonces de la hoja de papel oficial de este señor es que se mete la gente. Ya pueden las mamás solteras ponerle sus apellidos a los hijos, pero es muy reciente. Y con lo que hablaban de los hijos de naturaleza mixta, hoy en Corea ya hay mucho.
ya que Corea no está, o sea, la tasa de natalidad está muy grave, y eso lo hemos visto y han salido demasiados videos de que están por debajo de la tasa de reposición. Ni siquiera, ni siquiera llegan al número 1, están en 0 punto algo. Entonces son muchas extranjeras más que todo, que se están casando con, imagínense, 0,8. Se están casando con coreanos y ellas sí tienen más hijos. Entonces, así como en la novela de Itaewon Class, que hay un pelado negro que él dice yo soy coreano y habla coreano, y él dice ajá, pero la sociedad como, o sea, es el choque, y el personaje de él siempre presenta eso, de que él, ay, sí, soy Le hablan en inglés. sí, y él, pero no, y hay unos que ni siquiera saben otro idioma sino el coreano, porque crecieron allá, están en el colegio allá, sus papás hablan ese idioma. Entonces ya se está volviendo más normal la aceptación. Ya los están reconociendo porque gracias a Dios, a diferencia de Japón, Corea sí les da nacionalidad. Listo, Corea sí los reconoce a fin de cuentas. Justo era lo que también iba a comentar, ¿no? En esta parte de que Corea como que tiene un poco, actualmente tiene un poco más de libertad. Japón lamentablemente sigue en esta idea de que si no eres hijo de papá japonés y de mamá japonesa, no tienes derecho a la nacionalidad. Aunque existe, y bueno, por amigas mexicanas que viven en Japón, sus hijos sí son japoneses, pero porque tienen descendencia, déjenme prender mi cámara, tienen más bien, uno de los dos tiene ascendencia, más bien, sí, descendencia no, ascendencia. Y justo eso es algo interesante que también se puede destacar. Creo que ahí también hay que destacar las familias coreanas, en cierta forma. Sí, gracias. Que era algo que estaba ahorita pensando. Sí, con respecto a esta parte de las familias, es de cómo pueden, cómo habitan, ¿no? En este caso, o sea, papá, mamá, hijos, esposa, y luego madrastra, bueno, en algún momento madrastra, abuelos, o sea, creo que tiene que ver con esta parte de la misma, de lo que está sufriendo la sociedad coreana, ¿no? De que no tengan como todos estos espacios. Trato como de hacer referencia a esa parte o el papel importante que también tiene la familia coreana en ese momento. Adelante, Diana. A mí tengo que decir que esta escena sí me impactó demasiado, la verdad no lo esperaba y sí es algo que nunca he leído en un libro. Me pareció que, o sea, no logro comprender si la gente en ese momento estaba prácticamente muriendo de hambre por la situación de la guerra, cómo tiene fuerzas para agredir de esa forma a un recién nacido hasta causarle la muerte. O sea, ¿cómo es posible? O sea, yo estoy en una situación horrible, muriéndome de hambre, las mujeres se están prostituyendo para poder comer. ¿En qué momento yo dejo de lado todo eso y tengo fuerzas para cometer un crimen de esos? O sea, eso es algo que yo no logro concebir, porque desde las mismas limitaciones que tenían ellos, económicas, bueno, de toda índole, no pueden ver como con unos ojos de ternura o de amor a un recién nacido sin importar la circunstancia. De todas formas, el niño no es el culpable de la situación en la que se encuentra. Son los adultos los que hacen las cosas, pero de todas formas tampoco me siento en el punto de juzgar a esa mamá, porque esa señora se estaba muriendo de hambre, por eso estaba haciendo ese trabajo. No es porque su profesión y ella la decidió así, le tocó. Y desafortunadamente surge un embarazo no deseado, que si ya vemos que tienen esta estructura social tan armada y sería una mamá soltera es como lo peor. Ahora, una mamá que se embaraza de un extranjero y más de un extranjero que no es de una raza, digamos, aceptable ante la sociedad en ese momento. No sé hasta qué punto, porque nunca he leído o investigado sobre ese tema, sobre el racismo en Corea, pero sí sé que ellos son muy celosos con su propia
con su propia, es que no sé otra palabra que raza, pero Etnia. digamos eso, etnia. Con su propia etnia la cuidan demasiado. Entonces, sí, esa parte me impactó muchísimo. O sea, ¿en qué momento yo del sufrimiento puedo tener las fuerzas para cometer una cosa de esas en lugar de acoger a ese niño que no tiene la culpa de la situación en la que lo pusieron sus padres por X o Y circunstancias? Adelante, Sonia. Que como Lato dijo, Diana dijo que era inconcebible algo donde yo no pude continuar, y para las demás o para los demás fue un hecho como muy normal, fue cuando la mamá no le quiso dar leche materna a Nannam. Vean, ustedes lo pueden haber pasado así muy relajado, pero en mi familia yo tengo la historia de una tía supremamente dadivosa en cuanto a la leche, y ella nos cuenta que cuando su primer hijo, porque mi tía tuvo 3, cuando el primer hijo tenía 1 añito, ella tuvo que hacer un viaje de trabajo, le dejó los teteros, no sé cuántos eran, 3 por día o 2 por día, yo no sé todavía cómo es el asunto. Entonces le dejó todos los teteros que necesitaba por día de 5 días. Imagínense lo lechera que es mi tía. Y en el lugar al que llegó todavía necesitaba dar más leche, y ella fue a la clínica, a la sección infantil, y les dijo, pues en esa época se podía, hoy en día con tanta cosa antiséptica y todo el cuento ya no, pero les dijo, necesito dar leche. Habían 3 niños en incubadora y estaban muy malitos, y ella por los 5 días los alimentó, y no solo a los 3. Vean, ella llegó a darle a 13 niños leche durante 13 días. A 13 niños. Esa historia yo la tengo aquí marcada en la vida. Yo dije, si algún día se me da la oportunidad, yo voy a compartir mi leche. Uno nunca sabe qué rico uno poderle dar a un niño eso. Y que llegue esta señora y vuelvo a contarlo, y de verdad yo creo que de la rabia y del dolor se van a volver a aguar los ojos, a llorar. ¿Cómo es posible que la hija de ella, siendo menor que Nannam, era más grande y más rechonchita y más bonita, y Monchil se asombra de que siendo menor es más grande, y Monchil y Nannam toda llevadita, lleva comiendo maíz, maíz no, arroz masticado en vez de leche, y no le comparte leche? O sea, eso fue horrible, 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 y yo de ahí no pude seguir. Entonces eso para mí fue lo inconcebible. Adelante, María. Qué potente, Sonia. Yo no había pensado en eso. Yo lo pasé, o sea, yo lo vi, lo pasé y no he reflexionado en lo potente que es. Y me recuerda, y es parte de mi historia personal. A mí mi mamá no me amamantó, me ayudó, fue mi tía. Yo no había pensado en eso de una manera tan fuerte. Y tiene mucho, o sea, lo mismo que yo mencionaba antes de las etiquetas, de que si no comparten mi apellido, no es mío, no puedo ayudar, no puedo. Es muy fuerte. Y relacionándolo con con lo que decía Diana de, bueno, lo del bebé negro, pues es que, bueno, yo lo leí en un artículo que decía que después de la ocupación de Japón fue muy difícil para los coreanos volver a aceptar a gente extranjera. O sea, después de la ocupación fue tan fuerte el efecto colateral que literalmente se volvió un nacionalismo étnico coreano, y que lo hacen solamente para preservar su línea, para darle prioridad. Uy, pero no, me dejaste súper fuerte con lo de eso. Quedé payasa, perdón. O sea, ahora tengo algo en que pensar ahorita más tarde. Pero sí, eso era como lo que quería como apuntar. Entonces, básicamente era como que en Japón también ocurre, que en otros países también, que es como una forma de alguna manera interiorizada de preservar su propia línea. Porque ellos también creen como un poco en su pureza de raza. Entonces, ellos hablan a veces de la raza pura coreana. Entonces, también ahí está eso. Pero bueno, eso era todo. Y ahora tengo algo que pensar para más tarde. Todos tenemos que pensar ahorita, como nos dijo Sonia. Antes de darte la palabra, Diana, algo que quería, que viene a colación con lo que dijo María, que quiero recomendarles un poquito, tiene que ver con otra novela que también es un poquito fuerte, que se llama Hacia la Luz, de Sarrean Kim, que es una novela de Corea del Norte. Bueno, es un autor que nace en Corea del Norte y que se va a Japón. Entonces,
por ahí tiene mucha razón con respecto a lo que comenta Diana de la... Ah, se me está yendo la palabra, pero bueno, que tiene que ver con respecto a esta parte de que los coreanos terminan muy lastimados y ven mal a los extranjeros. Y Hacia la Luz tiene dos relatos muy interesantes que bueno, que van a reforzar la idea del sentido de pertenencia. Hacia la Luz es uno y el otro es Pegaso. Y surgen estos dos relatos en la parte de la... Termina la Segunda Guerra Mundial, Japón se retira y surge también la parte de la Guerra de Corea. Entonces, ahí se los dejo como una pequeña recomendación para que continuemos con esto. Y bueno, Diana, adelante. Ya cerraríamos Eh, con Diana, después de ella ya para que demos cierre. Ok, qué, perfecto. qué pena, yo me devuelvo a lo de la leche, pero yo hice otro análisis. Yo no lo pasé de largo. Yo me puse en el papel de esa madre. Estamos hablando de una Corea en pobreza que no tenían que comer. Puede ser que esa madre no estaba dando la leche suficiente y la pones a escoger entre su hijo y el hijo de alguien más. O sea, ¿cuál sería la elección de esa madre? Es un poco egoísta, pero lógicamente ya está escogiendo a su bebé. Es posiblemente una madre que no tenía tanta leche para repartir a tantos niños. Entonces, en ese punto yo no me detuve a pensar, ay no, qué mala no haberle dado la leche. Simplemente está sobreviviendo y está escogiendo a su hijo por encima del hijo de alguien más. Es muy triste y todo, y tal vez ella tuvo la intención de hacerlo, pero se puso a analizar y dijo, yo me quedo sin leche y que le voy a dar a mi hijo. Es egoísta, pero es la ley de la supervivencia. Ahí yo quiero decir algo. En mi caso, yo hubiera entonces para levantar a las dos, bueno, no me acuerdo, creo que era niña también. Bueno, para levantarlos, Perdón, me confundiste el desconecté. botón. Que en Sí. mi caso personal, yo hubiera sacrificado, no a mi hija obviamente, pero sí al menos una de sus comidas. Entonces yo le puedo dar el arroz, que es lo único que la otra come, a una de sus tanditas y le doy al menos una en el día a la otra. O sea, le doy menos leche, pero no sé, le doy una chispita al día un momentico. Ahí verá pues como he hecho la esta. Adrián, ¿vas a decir algo al final o ya podemos dar el cierre? No, ya podemos dar el cierre. Listo. Adrián, quiero agradecerte muchísimo por tu participación. ¿Sabes qué pasaron con los de tu club? Que esperaba ver alguno, conocer alguno hoy. No, pero estoy justamente con uno de ellos aquí. Estaba Ah, pero está aquí. A ver, entonces que no puedo voltear la cámara. sí, sí. Él no nos escucha, ¿cierto? Porque tiene estos audífonos. Así es, pero aquí está. Ah, bueno, hubiera podido ahí participar desde el celular. Bueno, a los demás, muchísimas gracias por participar. Nesli, primera vez que te estás toda la charla, porque ya está en horario laboral, pero increíble, de verdad, te agradecemos mucho que hayas podido estar. El libro de este mes que nos estamos leyendo es Lágrimas en H-Mart. Pues dice lágrimas, pero después de todo lo que lloré con Monchil, no sé si vaya a llorar. Lo probable es que sí, pero hasta el momento no se me han aguado los ojos. Está muy interesante. Tiene mucho que ver con la conexión de la alimentación con su madre, y ella es de padre caucásico y mamá coreana. Ay, me alegra mucho, Nesli. Y Adrián, te deseo lo mejor con tu club. En 2 meses vuelves a tener actividad, ¿cierto? Sí, en China. Ahora vamos hacia China y en febrero ya decidimos hablar sobre fábulas y cuentos. Sí, era fábulas y cuentos, ¿no? Fábulas y cuentos de Corea. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bueno! Listo, entonces esperamos en el futuro volver a compartir y que tengan una feliz noche todos y hasta la tertulia ya estamos en noviembre, de fin de mes. Chao, chao. Gracias. Gracias.